Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este día, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por traernos hasta aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Señor, te pido que tú estés dirigiendo mis palabras, Señor. La palabra que me diste para preparar, Señor, para hablar a tu pueblo, Señor, sea de edificación para cada uno, Señor, y para mí también, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que podamos llevar a la práctica, Señor, entender lo que tú quieres hablarnos hoy y podamos llevar a nuestras vidas, Señor, y tener una vida un poco más conforme a tu corazón, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo y llénanos de tu presencia hoy, de tu carácter. Te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, el domingo pasado me tocó predicar en Torremolinos y el Señor me dio una palabra titulé la prédica reconciliación eterna con Dios. Y allí estuvimos mirando cómo nacemos de nuevo, qué se necesita para nacer de nuevo. Yo creo que estábamos de acuerdo de como leemos en la Biblia, que necesitamos de la palabra de Dios, de la palabra del Espíritu Santo, y nosotros ponemos de nuestra parte la fe, porque sin fe no podemos nacer de nuevo. No, eso es lo que nos pide el Señor. Bueno, el Señor también pone la fe en nosotros. Dice que la fe viene por la palabra de Dios, por el oír de la palabra de Dios, nos quebranta y poco a poco vamos teniendo fe y nos prepara. O sea que el Señor hace todo en nuestra vida para que podamos nacer de nuevo. Y eso es lo que he predicado el domingo pasado, y continuando con esa línea, hoy el título de la prédica va a ser, es por la fe en Jesucristo vencemos al mundo. Ese es el título. Pero allí surge también otra pregunta. Pero ¿cómo vencemos a la carne? Vencemos al mundo, pero ahí después siempre hay otros problemitas que tenemos que hacer, que tiene que nacer de nosotros, vencer a la carne. Y eso ya depende de nosotros, de nuestro caminar con el Señor. Primero vamos a ver y leer unos acontecimientos importantes en la Biblia que tenemos. Vamos a ir a Josué 5, y vamos a leer desde el 13 al 15. Josué 5, desde el 13 al 15. Dice:
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de lo nuestro o de nuestro enemigo? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué quiere mi señor? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. O sea que realmente Josué era el comandante allí. Pero al aparecer este hombre, se dio cuenta que había otro encima de él, en el mandato. O sea que vino el jefe verdadero. Y él se postró y hizo lo que tenía que hacer. Y le preguntó: ¿qué quieres que haga? Entonces, vamos a leer también desde el 6 para adelante, para entender. Vamos a leer, seguir la lectura. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así se oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Es un poco difícil, bueno, para un incrédulo creer esto. Imagínate, ni para los que estaban ahí adentro, posiblemente al principio tenían miedo. Posiblemente tenían miedo, vinieron los ejércitos con ellos ya sabían que se abrió el Mar Rojo, se abrió el río Jordán para que ellos pasaran. Venían de milagro en milagro. Pero vino el ejército de Israel, dio una vuelta y se va. Vino el segundo día, dio otra vuelta y se va otra vez. Cada día, pues, estos no hacen nada, ¿verdad? Ya se van confiando también los que están adentro, porque así somos los seres humanos. Pero dice que el séptimo día hicieron 7 vueltas y hizo como el Señor les mandó, y cayó el muro. Bueno, esto tú le dices a un incrédulo y te dice: es muy bonita la historia, pero simplemente no lo creo.
porque es una obra sobrenatural. Pero cosas más, o sea que en nuestro caminar día a día a veces creemos cosas más absurdas. ¿Cómo no vamos a creer a un Dios que hizo el cielo, la tierra, el universo? Yo creo que tiene poder para hacerlo. Y podemos creer a Dios. Porque esto no fue... Ellos ni siquiera golpearon el muro. Esto fue totalmente sobrenatural. Esto podemos decir que representa la obra sobrenatural, representa el vencer al mundo. O sea que, ¿cómo vencemos al mundo? Por la fe. Por la fe creemos que el Señor puede salvarnos, puede darnos vida eterna. Y la única manera de vencer al mundo para nosotros es creer en el Señor Jesucristo. Y el hombre que estaba con la espada desenvainada era el Cristo encarnado, y que es el príncipe de Jehová. Y él lo ordenó y se hizo a sí mismo. Y el pueblo de Israel pudo entrar en ese, o sea que pudo entrar en Jericó y enseñorearse de ese pueblo. Ahora sí, ¿cómo vencemos a la carne? Porque en ese mismo, en la continuación mismo de esa lectura, encontramos en Josué 7:1 que hubo un problema. El pecado de Acán. Eso nos sucede si llevamos a la práctica en nuestra vida, nuestro caminar con Dios. Aceptamos al Señor Jesucristo y después nos damos cuenta de que estamos minados de que estamos acostumbrados a la carne, a darle lugar a la carne en nuestra vida. Y este es un ejemplo muy bueno para mirar y llevar a la práctica. Dice en 7, vamos a leer desde el 1 de adelante. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pues después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-sabem, hacia el oriente de Betel, y le habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volvieron a Josué. Le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigue a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua.
Seguimos. Entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también ha tomado el anatema, y hasta han hurtado, han metido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Vamos pensando así, y que a veces nos sucede la misma cosa en nuestra vida con el Señor. Estos hombres, como se confiaron, se consideraban invencibles. ¿Para qué vamos a subir tanto si son poca gente? Ellos ya se estaban apoderando de la gloria del Señor, cosas que nos suele suceder a nosotros muy a menudo cuando el Señor viene a nuestra vida. Muy pronto nos subimos, se sube y es muy fácil caer en el pecado de la carne. Entonces, ¿cómo cometemos los pecados de la carne? ¿Qué dice este hombre? Explica del 18, en el 7, del 18 a 21, explica él mismo. Dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede para cometer ese pecado? Primero, vemos. Dice: vi y codicié, y después lo tomé. Ese es lo que nos sucede. Y es tan fácil caer en ese pecado si no estamos sujetos a Dios, si no estamos agarrados al Señor en todo momento, si no estamos en oración, si no estamos... Mira, es tan fácil hablar de un hermano, inclusive en la iglesia. Sabemos que la obra de la carne
podemos, también habla conocemos, podemos ver en Gálatas los frutos de la carne. En Gálatas 5, desde el 16, dice: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que nos apartamos un poco del Señor y caemos en estos pecados. Y por eso es que el Señor nos pone en alerta. Y la vez pasada escuché una persona que estaba explicando que la salvación es como un jardín que te entrega el Señor para cuidarlo. Tú los cuidas. Hay personas jubilados y eso que todos los días están en su jardín cuidándolo y lo tiene tan bien cuidado. Y nuestra salvación debería ser así: cuidarlo y ponerlo más bonito cada día, porque si no lo cuida, el Señor te va a pedir cuenta después. Yo no te digo que lo vas a perder, pero vas a recibir unas amonestaciones, y dice que recibiremos inclusive azote en el juicio de los cristianos. Eso es cuando... Esas son las obras de la carne, pero la obra del Espíritu Santo también, a continuación del 22 al 26, nos dice allí mismo, siguiendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay cosas. Si tú tienes eso, no tienes que apurarte. Y mira que dice tantas cosas, pero habla en singular: el fruto del Espíritu, dice. Pero ponen, porque todos esos frutos entran en el amor. Todos esos frutos que citan aquí entra en el amor. Por eso está en singular. El fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, ahí ya continúa. Y es interesante, cuando el Señor nos liberta, porque queremos, venimos al Señor y nos liberta, como este pueblo de Israel sacó de la esclavitud y le libertó, pero en todo tiempo quería irse otra vez a Egipto. ¿Por qué queremos ir otra vez a la esclavitud? Es que hay una cosa que nos entendemos, cómo nos estira ir otra vez a nuestra vieja naturaleza. ¿Por qué queremos ir otra vez en la esclavitud? Tenemos que aprender de los errores que estamos cometiendo cada día, porque el que no aprende de sus errores tienden otra vez a cometer la misma equivocación. ¿Cuántas veces nos tropezamos por la misma piedra? He vuelto a fallar y en el mismo lugar. Y dice la palabra que si no estamos conectados al Señor en todo tiempo, caemos en esos pecados. Es imposible hacerlo solo. Es imposible hacer por tu propia cuenta. Necesitamos estar agarrados al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, para que podamos caminar con el Señor. No podemos ser autónomos de Dios. Tenemos que agarrarnos cada día y aumentar nuestra relación con Él. Si oraba, por ejemplo, antes 5 minutos, después ora 10, después ora 1 hora, después ya busca otro momento para estar en la presencia del Señor. Y tu vida va a mejorar. Y después ya ni siquiera lo tiene, ya empieza a no tener ya miedo a la muerte. Dice, ojalá ya que venga mañana. Porque tú ya estás seguro de tu salvación. Acuérdese, una de las cosas que dije el domingo pasado, que si tú dudas de tu salvación, simplemente no eres salvo. Si alguien te pregunta, ¿tú eres salvo? Y no sé, entonces no eres salvo. Porque ¿por qué somos salvos? Por la fe, ¿verdad? Y si tu fe falla justamente ahí en el momento más necesario, por la fe somos salvos. Y yo estoy seguro que soy salvo. He aceptado a Jesucristo con todo mi corazón y Él, conforme a su palabra, soy salvo. Y estoy haciendo todo mi esfuerzo para seguir agarrado a Él. Eso es la salvación. Eso es la nueva vida. Para ir terminando, vamos a leer unos versículos. Primera de Juan 1, del 4 al 10. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y nos practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, Él nos puso en la palabra uno de los hombres que ha cometido todo tipo de pecado y es conforme a su corazón, a David. Dime un pecado que no cometió David. Pero sin embargo, él era rápido para arrepentirse. Aceptaba lo que ha hecho mal y venía al Señor y se humillaba y Dios perdona los pecados. Inclusive le dijo a Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Y hasta 7? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso ya se va por los 490 por día. Entonces, el problema del hombre es que siempre va a estar pecando. Pero lo importante es que te duela cuando peques y venga al Señor humillándote y pidiendo perdón. Porque nuestra naturaleza es así, somos pecadores. ¿Quién no es pecador? Aquí, todos somos. Pero lo importante es reconocer cuando tú fallas y venir a arreglar la cuenta con el Señor. Y eso es lo que yo entiendo que nos dice. Porque si decimos que no pecamos, no, yo no peco, entonces está mintiendo y posiblemente está siendo mentiroso también al Señor, dice. Es mejor: Señor, yo no merezco esto, pero es un regalo tuyo y lo acepto. Amén. Porque realmente, ¿quién merece ser salvo? Nadie. Hemos pecado contra un ser de infinito valor. Hemos pecado contra un Dios eterno y por lo tanto nuestra condena debe ser eterno. Pero Él mismo vino, hizo el sacrificio y nos perdona. Entonces aceptemos el perdón de Dios y tratemos de caminar dándole toda la gloria, toda la honra en todo tiempo. Y después dice en 1 de Juan 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que estamos hablando. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios
se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamientos nuevos, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Explica, no hay necesidad ni siquiera de explicación estas cosas. Simplemente es sujetarse a Dios. Y cuando venimos a Dios, vencemos al mundo por medio de Él. Solamente por medio de Él vencemos al mundo. Y eso es lo que dice también. Al que vence, dice en Apocalipsis, al que vence al mundo, no borraré su nombre del libro de la vida. Y vencemos al mundo cuando nacemos de nuevo y aceptamos al Señor Jesucristo, porque Él fue el que venció al mundo. Y nos dice, ahora sí, para terminar, leemos Colosenses 3, del 12 para adelante, y terminamos. Dice: vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Mira qué bonito, ¿verdad? Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios,
gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo con todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y después sigue unos cuantos consejos más. Pero eso es lo más importante. Que si el Señor está en nosotros, perdonarnos unos a otros, buscar vivir para el Señor. O sea que en una palabra, amad a nuestro Señor por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que está diciendo. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos estos consejos, Señor. Si llevamos a la práctica, si practicamos, Señor, todos los días, seremos conforme a tu corazón, Señor. Ayúdanos a llevar a la práctica. Te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.